de la Pascua se nos conduce así, pasando por el nacimiento de Jesús y a través de la serie de sus genealogías al inicio del mundo. La carne de Jesús evoca el misterio de la carne de Adán. La maternidad de María recuerda la grandeza de la maternidad de Eva. Hay una íntima conexión entre el nuevo Adán y el Adán primero. Y hay una íntima conexión entre la nueva Eva, que es la Virgen María, y por supuesto Eva, la primera mujer. ¿Cuál es la relación que nosotros encontramos entre Génesis 2:24 y la carta a los Efesios 5:32? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Ahora el apóstol, citando Génesis 2:24, quisiera recordar el pasaje de Mateo 19:6. Así como Cristo cita el Génesis cuando dice en el principio, en hebreo se dice Bereshit, eso es el Génesis. Lo mismo pasa con San Pablo. Tanto Jesús como el apóstol Pablo se refieren al principio. El principio es el Génesis, es la creación. Ahí está el proyecto original de Dios sobre el hombre y la mujer. Entonces cita el 2:24 de un gran misterio. Esto es interesante, que aplica a Jesús y su iglesia. Efesios 5:32 asocia el misterio de Cristo y la iglesia, el matrimonio de él con la iglesia, lo asocia por supuesto al matrimonio. Si la imagen nupcial puede contener una unidad de tal calibre, como es la de Cristo y los cristianos, es que desde el principio albergaba ya una comunión singular, un modo estrecho de ser uno de los hombres entre sí y con Dios. Esto es importantísimo. Si Cristo se une a nosotros por su cuerpo, es porque el cuerpo encierra en sí mismo las claves de la alianza que Dios puso en el hombre desde el principio. Y aquí, de nuevo, que el cuerpo resucitado de Jesús no refiere al origen, al cuerpo del primer hombre y mujer que el Creador llamó a ser uno solo. Por eso dice, serán una sola carne. Esa es una llamada que mira al futuro. La relación entre el misterio pascual y el origen del amor humano se confirma con una palabra de Jesús. Se trata de la respuesta a los fariseos sobre la posibilidad del divorcio. ¿Qué establece Jesús? Los hombres, por la dureza del corazón, veíamos ayer, cuando nosotros quitamos de nuestro horizonte a Dios, que es el que, digámoslo así, es el que tiene la genética de nuestro ser más profundo. No es solo la genética del cuerpo, él tiene la genética del proyecto vocacional de todo ser humano. Esto es interesante. ¿Quién nos va a revelar eso? Lo revela precisamente el cuerpo humano del hombre y la mujer. La respuesta de Jesús implica lo siguiente: la época nueva que él trae, en que tal dureza de corazón queda superada, es también un retorno. Esto es importante. Una recuperación del momento alfa de la historia. Esto es interesantísimo decirlo. Comentábamos citando los principios de hermenéutica bíblica católica, decíamos, el principio, el Génesis, se interpreta desde la Pascua de Jesús. Hoy nosotros vamos a ver esa conexión mucho más estrecha. La novedad evangélica es posible porque Jesús proviene del origen, de la fuente de todo amor en el Padre. Esto es interesantísimo decirlo. Entonces, lo nuevo que Cristo trae tiene su fundamento allá en el proyecto original del paraíso. Dice, de la fuente de todo amor, que es el Dios que nos crea, Dios creador. Viviendo en su carne tal amor primero, puede anunciar y restaurar su validez, llevándola a una nueva altura. ¿Qué hace Jesús entonces? Él asume un cuerpo, asume nuestra humanidad, asume nuestra corporeidad y la lleva a una nueva altura, a la plenitud de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Y por supuesto vamos a ver que lo hace en clave esponsal. La Pascua entonces aclara el principio. Decíamos que el principio es el Génesis
Y esto nosotros cuando lo citamos en la antropología católica, estamos hablando de los primeros 2 capítulos del Génesis. ¿En qué sentido? Desde el centro de la fe pascual se aclara el matrimonio del principio, cuya verdad pueden percibir todos los hombres de todas las culturas. Cristo, al revelar su gloria y su destino último, revela también el origen, confirmando su bondad y desvelando sus horizontes. Esto es importante. Entonces, ¿cómo hizo Dios al hombre y a la mujer? ¿Cómo fue? ¿Qué hay detrás de ese proyecto? Hay una bondad original y por supuesto hay unos proyectos hacia el futuro que Dios deja bien marcados en lo más profundo del ser. Concretamente, si el cuerpo de Jesús tiene su origen en el Padre, ya en Nazaret y luego resucitar, se entiende que Adán y Eva en su ser carnal de hombre y mujer vinieran también de la mano paterna de Dios. Esto es interesantísimo. ¿Quién nos va a revelar a nosotros nuestro propio misterio? Nos lo revela el Hijo de Dios, porque Cristo es el hombre perfecto. Dios lo encarna, nos lo pone como el referente perfecto de Él. Él es la imagen perfecta del Padre y por supuesto nos descubre también nuestra propia, diríamos, los secretos de nuestra propia humanidad. A la luz del nuevo cuerpo que Jesús edifica con su iglesia, fíjese bien, cómo Cristo lleva a plenitud del cuerpo humano. Él mismo, con su cuerpo, Él va a pasar de un cuerpo personal a un cuerpo eclesial. Esto es bien importante. Se descubre la cohesión de esa una sola carne que forman varón y mujer. Esto es importante. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le da una novedad al cuerpo humano. Y esa novedad, ¿dónde la aplican? ¿Dónde se irradia? Se irradia a nivel eclesial. Se aclara en la Pascua cuando puede dar de sí la generación en la carne. Esto es importante, puesto que está llamada a llevar a tal fruto al llegar el fin de los tiempos. La carne gloriosa de Cristo expandida en su iglesia. Porque es que el Señor tiene esa fuerza, ese poder para irradiarse, es la fuerza gloriosa de su resurrección. Entonces, el mismo Señor presente en la historia hoy está digamos, esa presencia que se ha irradiado de su corporidad, está presente en la historia. Aunque los hombres duros de corazón no sean capaces de leer en la iglesia ese cuerpo misterioso, sacramental del Hijo de Dios. Por otra parte, el matrimonio criatural resulta clave para descubrir cómo Cristo lleva a plenitud la historia. Esto es importantísimo. Leyendo lo que pasa en el amor humano, si somos un poquito reflexivos y nos dejamos ayudar por la iglesia, nosotros vamos a entender también cómo Jesús realiza la salvación a través de la corporidad. Y es que Jesús recorre el camino del amor humano y usa para manifestar su misterio las categorías primordiales del Hijo, el hermano, el esposo. Esto porque es importante. Cristo se encarna en una familia. ¿Qué es la familia? Es un conjunto de relaciones. Un tipo de relación es la relación conyugal. Otro tipo de relación es la relación padre-hijo. Otra relación es hermano-hermana. Ese poliedro de relaciones son las que Cristo asume al encarnarse en el hogar de Nazaret. Ese conjunto de relaciones o esa gramática de relaciones son lo que constituye la vida familiar, la comunidad propiamente familiar. Tener experiencia de estas relaciones prepara para entender el misterio de Jesús. Esto que estoy diciendo, ¿por qué es importante? Porque la vida de familia, cada uno tiene su propia experiencia, de alguna manera revela el mismo misterio del Hijo de Dios, porque Él nos revela lo que nosotros estamos llamados a hacer. Eso es importantísimo. Fijándonos en los textos de Génesis 1:26 y 2:23, nosotros leemos lo siguiente. Aquí les coloco este cuadro con las cuatro traducciones, las cuatro fuentes. Recuérdense que el latín es bastante importante para nosotros
es la Neovulgata, el griego es la parte de los 70, y después esta otra es la Biblia hebrea en el original. Para los que somos capaces de leerlo, pues no hay dificultad. Yo me voy a fijar un poquito en la parte de lo que usted puede comprender mejor. Se lo leo en español. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y dice después, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. ¿Qué cosas podemos decir en un primer acercamiento sincrónico a estos dos versículos? Voy a adelantarme para entenderlo. Vemos primero un elemento que es la diferenciación sexual, hombre y mujer. Esto es importantísimo. Dios quiere la diversidad. Hace a la persona humana con la misma dignidad, pero diversa en su corporeidad. Dos modos de ser complementarios. La corporeidad. Dios ha creado a su imagen, no es el hombre aislado, sino el hombre relacional. ¿En qué soy imagen de Dios? Cuando yo me vuelvo relacional. Si yo me encierro en mí mismo, yo no vivo, no reproduzco la imagen de Dios. ¿Qué constituye un pueblo? ¿Por qué somos parte del pueblo de Dios? Porque somos seres relacionales. Somos parte del cuerpo eclesial porque somos seres relacionales. Es una extensión de la relacionalidad familiar, y cuya unidad básica es una carne de hombre y mujer. ¿De dónde arranca esa primera relación? Es la relación conyugal. ¿Por qué es importante? Acoto lo siguiente. ¿Por qué es importante pasar de la pastoral matrimonial a la pastoral familiar? Porque estamos abriendo las relaciones. No las dejamos solo en un ámbito, que es el conyugal. Nosotros nos vamos a abrir, somos seres relacionales. Y aquí estamos hablando de una diversidad de relaciones. Por otra parte, vemos que es generadora de familia y vida. Esa dimensión relacional genera amor, genera vida y por supuesto genera la familia. Por eso es tan importante el principio, el vértice del matrimonio. A imagen lo creó, hombre y mujer los creó. Imagen de Dios implica dominio sobre lo creado. Y la dimensión social a partir del cuerpo, especialmente en la relación intrafamiliar. Ese es un primer elemento que emerge de Génesis, el primer relato del libro del Génesis, que el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, le gusta llamar el relato objetivo de la creación del hombre y la mujer. Un segundo elemento que emerge de ese acercamiento, el nexo entre sexualidad y sagrado, lo sagrado. Esto es importante. El encuentro entre hombre y mujer será, de hecho, como veremos, el primer lugar de apertura hacia Dios para acercarse a su misterio. Esto es importantísimo decirlo en este tiempo. Lo quiero decir porque nos pasa. Vivimos una época donde el cuerpo se ha devaluado, donde el cuerpo se ha reducido a un objeto. A nivel filosófico se dice que estamos dice así, ante un monismo, donde se desprecia el cuerpo y pareciera que lo importante es nada más un aspecto o una dimensión que es la parte no corporal. Pero fíjese bien, decimos, es interesante ver las culturas del tiempo de Jesús, incluso los paganos. Por ejemplo, los corintios pensaban, en Corinto había 1000 prostitutas sagradas. ¿Por qué las llamaban sagradas? Porque ellos veían una conexión entre el acto íntimo, hombre-mujer, con la divinidad, aunque fuera una divinidad pagana. En el mundo pagano y en el mundo judío, esto estaba bien claro. Ellos percibían una conexión entre la divinidad y el acto conyugal. En nuestro tiempo no se percibe. Es todo lo contrario, lo hemos totalmente separado y desacralizado esa diríamos, conexión.
En cambio, cuando nosotros retomamos la relación sexualidad y sagrado, nosotros sí nos vamos a dar cuenta que hay algo sagrado, mejor dicho, ahí está el quicio de la sacralidad, de la santidad en el matrimonio. Es un punto bien interesante. Como encuentro entre dos personas, que a partir de la unión con el otro cónyuge, abre una vía para llegar al Dios relacional. Es decir, el camino para conectar con Dios pasa precisamente a través del acto conyugal. A un Dios que no quiere fundirse con el hombre. Claro que no se funde, es decir, no desaparece el hombre, sino que establece una amistad con él sin anular a la persona. Y esto es bonito. Si queremos la diversidad, la comunión no anula la diversidad. Hombre y mujer van a ser distintos. Lo que cuesta es unir dos seres diversos. Por eso necesitamos la fuerza divina de Dios. Pero también pasa en la iglesia. Claro que es importante y es necesario que haya diversidad. No pretendamos hacer homologar todo, porque realmente eso va contra el proyecto original del Señor. Volvemos un poquito a Génesis 2. Dice Génesis 23 y siguiente. Dice así, el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta traducción es de Alonso Shekel. Estoy tomando esa para el que quiera buscar la Sagrada Escritura. Dice así, se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Eso es importante. Y después dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Entonces, en esta segunda clase que estamos viendo nosotros, cómo hay que ver ese proyecto original de estos primeros dos relatos del hombre y la mujer desde la Pascua de Jesús. Digamos qué conclusiones podemos en un primer acercamiento sacar de Génesis 2. Después de una larga búsqueda, eso le pasa a Adán. El encuentro con la mujer constituye así el verdadero nacimiento del lenguaje. Esto es importantísimo entenderlo. Le voy a pedir por favor a José Carlos que nos apague los micrófonos de los que están abiertos. Bien, fíjese bien, cuando ve a Adán a Eva, voy a decirlo así, nace el lenguaje. ¿Cuándo comienza a hablar el niño? A cierta edad. ¿Cuándo comenzó a hablar a Adán? Cuando se encuentra con Eva, cuando la ve, cuando es creada, cuando Yahvé se la presenta ante él. La palabra es el encuentro con los animales. En el encuentro con los animales era solo nombre común, abstracto. Es decir, cuando usted le dice al perro, le pone un nombre, es un nombre así común, que es más abstracto que, diríamos, con la cualidad de una persona humana. Ante Eva el lenguaje toma otra forma. Dice, esta vez sí. Como dice Paul Beckham, llegó la mujer y vino al hombre la palabra. Esto es importante. Tenemos ahora el nombre propio, nombre concreto, arraigado en el aquí y el ahora. Esta sí, eso es el sentido, pronunciado en la carne. Adán descubre ante Eva su identidad concreta. Ya no es un número, cifra o símbolo indefinido. Frente al tú nace la palabra que permite encontrar el camino hacia uno mismo. Por eso solo ahora Adán se llama hombre. Fíjese qué importante es esto. ¿Por qué nosotros necesitamos dialogar? Porque sin diálogo no existe realmente, voy a decir esta frase una de las anécdotas bonitas de la preparación al matrimonio. Si hay algo que resquebraja la relación conyugal, es la falta de diálogo. Ustedes, si se casa y solo tiene cama sin sofá, que es decir, solo hay acto corporal sin que haya diálogo, eso tarde o temprano se resquebraja. El hombre, fíjese, primero no dice que primero hubo cama. No dice que primero hubo cama entre Adán y Eva. Primero hay sofá. Hay encuentro dialogal. El hombre está hecho para el diálogo. Entonces dice, ¿cómo llama al hombre en ese momento cuando se encuentra con Eva? Ya no es Adán. Ahora se llama Ish.
Isha, dirá el hebreo, quien hasta entonces era conocido como Adán porque se medía en relación a la tierra. ¿Cómo se dice tierra en hebreo? Adamá. Adán era como fruto del barro, lo que escuchamos. Encuentra su propio ser en el encuentro con aquella que es Isha. Es decir, la misma identidad, pero son diversos. Pues ha sido tomada del varón. Es la homofonía que Alonso Shekel ha vertido en español como hombre-hembra. Cuando dice hombre-hembra, eso indica diversidad y la misma dignidad. Podría decirse que la unión en la palabra precede y acompaña la unión en la carne. Esto es importante. Esto que estoy diciendo acá es muy importante de cara a la pastoral, de cara al noviazgo. Primero la amistad y el diálogo. Hay que saber dialogar. Hay que aprender a madurar en el diálogo. Y después es la unión corpórea. El mundo actual, si hay algo que ha equivocado de camino, es eso. Los jóvenes, por ejemplo, hay mucha corporeidad, mucha conyugalidad, entre comillas, y no hay diálogo. Ese es el drama actual, pero lo triste es cuando nuestros papás viven lo mismo estando casados. Bien, el magisterio, cuando dice, se refiere a la imagen y semejanza del hombre respecto a Dios, dice así, me voy a fijar solamente en lo amarillo por el tiempo. Dice, constituye la altísima dignidad del ser humano. El hombre y la mujer tienen la misma y altísima dignidad. No se puede conculcar, no se pierde jamás. Después, en el hombre se refleja la realidad misma de Dios. Esto es importantísimo decirlo. Usted y yo reflejamos al mismo Dios. Por eso a mí me impacta cuando dice que los padres deben revelar a los hijos el amor de Dios. ¿Qué hizo San José y la Virgen? Revelan el amor de Dios, no lo oscurecen. Por otra parte, es base inmutable de toda antropología cristiana. ¿Dónde está la base de todo lo que la iglesia, la única institución que defiende a la persona humana? ¿Dónde está esta base? En esta frase, faciamus hominem ad imaginem e similitudinem nostram. Esto es importantísimo entender. Entonces, otro elemento que emerge u otros elementos es que significa racionalidad, libertad, capacidad de relación con Dios y las criaturas, capacidad y llamada a la alianza con su creador. Y eso lo quiero subrayar. Usted, en lo profundo de su ser, es capaz de la fidelidad hasta la muerte, tanto con Dios como, por supuesto, con, digamos, en la vida conyugal. Esto es una capacidad que se lleva por ser imagen de Dios. En lo más profundo está hecho, el hombre es capaz de fidelidad. Capacidad también para conocer y amar a su creador. No solo es alianza con otro ser humano, es alianza con Dios, como le pasó a Abraham. Es alguien que se conoce, se posee, se da libremente y entra en comunión interpersonal. Si la iglesia es un misterio de comunión, es porque en la base de cada persona está esta capacidad, el ser imagen y semejanza del Creador. Por otra parte, vemos que eso se da por el conocimiento y el amor. ¿Por qué nosotros, nuestro entendimiento capta la verdad o nos atrae la verdad? Es Dios mismo que nos va seduciendo. Y por otra parte, Él pide una experiencia volitiva, el amor, no solamente una experiencia cognitiva, es más, implica todas las dimensiones de nuestro ser. Y dice acá, es la razón fundamental de la dignidad del hombre y la mujer. Esto que aparece en amarillo, todo eso la iglesia lo recoge en este apartado que se lo voy a colocar en PDF mañana para que lo tengan. Entonces vemos que el hombre, cuando decimos imagen y semejanza del hombre respecto a Dios, ¿qué significa? Todo esto que aparece en amarillo, usted lo va a encontrar desarrollado de modo amplio en la antropología católica. Hagamos un poquito entonces un poquito más de reflexión sobre esos grandes principios de la iglesia. Dice, carne de mi carne,
serán una sola carne. Ponga atención para que usted capte la riqueza de ese pasaje del Génesis. Carne, en hebreo se dice basar. Basar, fíjese lo que voy a decir. Cuando se traduce a la Biblia de los 70, del hebreo a los 70, no tiene una traducción en los 70. La palabra más cercana que se encontró era, digamos, basar en griego se dice sars, sars. Carne se traduce en griego por sars. Pero lo más cercano a basar que contiene relacionalidad, no obstante diríamos un poquito así, los límites del lenguaje hebreo, se traduce mejor por soma, más que por sars. Entonces, la palabra hebrea es basar, carne. Carne como que denota no solo la parte estructural del cuerpo, los límites creaturales, también indica relacionalidad. Mira lo que dice. Refiere a la persona entera en cuanto situada en el mundo, abierta al encuentro con los otros seres. Eso es relacionalidad. Indica también al hombre en su fragilidad, un ente vulnerable que puede ser tocado y transformado por los eventos de la vida y por los vínculos que establece con su ambiente. Eso es así. Por otra parte, implica apertura, encuentro, la relación, arraigan en el centro de la persona y reconociendo que la relación primaria es la trenzada con Dios. Esto es importantísimo, es la fuente de nuestro ser. A mí me gusta cuando el Papa Benedicto en su momento decía, ¿cuál es la realidad fundante a nivel social? No es lo que a veces nosotros nos fijamos por lo de encima, es el mismo creador, es el mismo Dios. Y dice así, carne que ha modelado la carne y la sostiene con su aliento de vida, conduciéndola así. ¿Por qué la relación primaria? Porque Él es el que sostiene nuestra vida y es el que nos atrae hacia el fin. Voy a decirlo así para los esposos, los que no se quieren casar. Ese es el drama de los que se casan, que no se dan cuenta que la vida de ellos está sostenida por ese Señor, por ese Dios, y que Él los llama constantemente para que alcancen la felicidad plena en Él. Después dice así, tiene una dignidad propia por su capacidad para recibir el soplo de Dios, la corporeidad humana, entendida como carne. Es decir, ¿por qué es importante? Porque yo soy capaz de recibir el aliento divino. El aliento divino es el neuma, es el Espíritu de Dios. Decíamos ayer, ¿qué es lo que hace que el esposo y la esposa se mantengan unidos? ¿Cuál es la fuerza? El vínculo de comunión y la fuerza de vida en los esposos. Es precisamente el aliento de Dios. El hombre es capaz también de recibir al Espíritu. Un vínculo singular con el Creador. Esto es lo que establece ese aliento de vida. Eva ha sido también modelada por el Señor, con lo que el hombre y mujer en su diferencia comparten el mismo origen. Esto es importante. Entonces, cuando Adán ve a Eva, ¿qué descubre? Descubre esa realidad profunda de la imagen y semejanza que él experimenta, el único ser con el cual él ve que es capaz de experimentar lo mismo es precisamente Eva. Ellos se dan cuenta que el origen de ellos no está en ellos, está en Dios. Después, a través de esta misma carne, donde los dos son tomados, redescubren las huellas comunes del Dios alfarero. Tienen un mismo origen. ¿Quién nos crea? Yahvé. Después, ellos van a descubrir en el mismo Dios creador las huellas en su propio ser. Se esconde una alianza. En este misterio de la carne serán una sola carne. Dice, antes de hacerse una sola carne, hombre y mujer se unen por la palabra que brota de su encuentro. Lo que decía, antes de la cama debe ser el sofá. Esto es importantísimo comprenderlo. Antes del acto conyugal, por favor, cierra el micrófono, quien lo ha abierto. Yo no sé cómo se abre aquí. Hay que cerrar el micrófono, ahí abajo dice. Listo, ya lo cerré. Gracias. Bien.
Antes de hacerse una sola carne, hombre y mujer se unen por la palabra que brota de su encuentro. Decíamos que qué importante es esto en Adán y Eva. Ellos no hicieron el amor al solo verse, claro que no. Primero hay un intercambio, hay un diálogo, hay amistad. ¿Cuánto duraría el noviazgo de ellos? Yo me imagino que claro que habría noviazgo, por decirlo, y un noviazgo casto, por supuesto. Después, cuando se establece la alianza, que es el consentimiento mutuo, después de eso viene la entrega corporal. A eso, digamos, en síntesis, sería interesante decirlo respecto a Adán y Eva. Entonces, la unión en una sola carne no puede ocurrir en un instante. Esto es bien importante. Por eso dice, serán una sola carne. ¿Se logra hacer una sola carne en la noche de bodas, padre? Claro que no. ¿Se logra en los primeros 5 años de matrimonio? Por supuesto que no. Es más, en los primeros 5 años de matrimonio son cruciales. Muchos de los matrimonios nuestros que vemos al año ya se han roto. Dice, sino que se prolonga en el tiempo para constituir el relato de un nuevo ser, de un nosotros común. Fíjese bien, va a surgir, y esto al menos los sacerdotes lo vemos quizás primero nuestros papás. ¿Cuándo es que nuestros papás comienzan a ser amigos? ¿Cuándo comienzan a ser seres dialogantes y que se necesitan uno a otro? ¿Cuándo ellos se dan cuenta que hay muchísimas cosas más que los unen que aquello que los separa? ¿Cuándo descubren que hay algo nuevo en ellos, en la unión de ellos después de muchos años? Dice, en cuanto indica el verbo dabat, unirse. Esto es importante. Entonces, el unirse uno con el otro, implica un proceso. El ser una sola carne no es algo puntual, es un proceso. Por tanto, no basta el momento nupcial, el momento de la luna de miel. Ese es el arranque, yo lo decía ayer, el estarazo, el arranque de una relación que debe durar en el tiempo. Esto nota fidelidad y perseverancia. Por eso se requiere 2 jóvenes que se van a casar o adultos. Si van a comenzar un camino largo que solo Dios sabe cuánto tiempo va a durar y cuáles van a ser los avatares, es importante que sean fieles y capaces de perseverar. Por otra parte, un mundo compartido es una síntesis novedosa de 2 perspectivas. Esa es una sola carne, ¿verdad? Es una síntesis novedosa. Y a mí me gusta cuando se dice, ¿dónde vemos el una sola carne? En el Hijo. El Hijo lleva eso que dice acá, la síntesis de los dos, de papá y de mamá. Esto es importantísimo verlo. Ya vamos a ver, veíamos ayer, ¿por qué cuando el Espíritu Santo es vínculo de unión y dador de vida? Ya el llevar el soplo de Dios que está abierto a la vida nos indica a nosotros también la apertura a los hijos, que es la síntesis verdadera de papá y de mamá. Dice más adelante, se esconde en esa una sola carne una fórmula de alianza. Esto es lo interesante. Algo así como yo soy para ti, y tú eres para mí, Isha. Esa es la fórmula bonita de una sola carne. Una sola carne en el fondo esconde el secreto de una alianza porque está llamada a perdurar hasta la muerte. Se trataría entonces, dice acá, de un pacto cuya unidad, porque fíjese, el pacto o alianza nace precisamente del consentimiento. Donde cuando ustedes dicen, yo te acepto a ti como mi esposo y prometo delante de Dios serte fiel, dice, esa sacralidad de ese momento, esa grandeza y esa solemnidad, porque está tan revestido de algo de mágico, diríamos, y no solo mágico, sino de un inmenso respeto. Yo por lo menos cuando contemplo a los matrimonios que se casan, me llama la atención esa parte cuando se intercambian este consentimiento, este pacto de los dos. Honestamente, toda la gente está como expectante. Muchas señoras lloran cuando ven que la amiga está diciendo eso ante el esposo. Dice, por el carácter sacro del juramento, se abre la presencia e intervención divinas. Esto es importantísimo. Hay entonces algo sagrado en ese darse.
No es lo que los hipotes hacen ahora, ¿verdad? Dicen, hey, ¿quieres ser mi novia? Dicen acá en la UNICAD, dicen los bichos, aquí son amigos con derecho, padre. Bueno, hoy los bichos dirán tan fácilmente por WhatsApp, se declararán tan fácilmente, pero ¿qué tiene de sagrado eso? ¿Qué tiene de abierto a la trascendencia y la intervención divina? En absoluto tiene que ver con el proyecto de Dios. Y dice más adelante, el signo visible que unido a las palabras ratifica la alianza. Esto es importante. Entonces, ¿cómo se establece la alianza hombre-mujer? ¿Cómo se hace una sola carne verbalmente antes del acto conyugal en el momento del consentimiento? Aquí en esta unión se abre un horizonte de trascendencia. Fíjese acá, aquí está la conexión con la divinidad. Ahí estamos tocando al Dios de la alianza. Un camino hacia el reencuentro con el origen, de donde Adán y Eva proceden. Esto es importantísimo y hermoso decirlo. Esta es la teología, si usted quiere, sobre el matrimonio. Esto es importantísimo captarlo. La unión corporal desvela a Dios. Fíjese esto que voy a decir. No, dice un santo muy reciente que varios conocemos, ¿verdad? Dice, el hecho conyugal tiene que ser un altar. ¿En qué sentido? Si van a unirse dos cuerpos que llevan al Espíritu Santo, fíjese lo que digo. Y usted sabe que el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y vive en nosotros si estamos en gracia. Eso nos hace santos. La presencia de Dios en nosotros nos hace santos. Miren entonces este tema. ¿Dónde se crea más presencia de Dios? Debía crearse por el acto conyugal. En el acto conyugal debía haber una fusión y un crecimiento de esa presencia divina. Bien, leamos un poquito para captarlo. La presencia de Dios se desvela en la unión corporal de hombre y mujer. Carne de mi carne. Dice, son una carne porque encuentran en sus cuerpos un lenguaje que ellos no han creado y que les acomuna en el amor. Vaya, un hombre y una mujer cuando se aman de verdad. Decía alguien el domingo acá entre nosotros, decía así, ¿cuál es el momento? Cuando uno siente algo profundo y noble o cuando siente el fogonazo del enamoramiento. Decía él, cuando es algo profundo y noble. Ese es el momento para decir estas palabras de la alianza. Entonces dice, porque encuentran en esos cuerpos, en ellos hay algo divino, misterioso, de alianza que conecta con Dios, fíjese bien, y que nace de esa oblación noble, profunda del ser, lo más hermoso que puede tener el ser humano. Ese es el misterio. Ahí es donde el hombre toca a Dios y está llamado a crecer en esa experiencia conyugal. Dice, hombre y mujer se unen en ese lugar donde ellos mismos fueron engendrados. Vaya, donde naciste tú y nací yo, de ese acto conyugal de papá y mamá. Nosotros volvemos al origen ahí, misteriosamente. Las fuentes de la vida, ahí entra en juego las fuentes de la vida. Y tiene un poder adherente tan fuerte que yo lo digo así, ¿verdad? Es tan adherente como una droga. Pero qué plena es cuando se queda solo en la adherencia y no se conecta con Dios. Es decir, lo desgarramos de la conexión para la que está hecha con Dios, que es el lugar donde el Creador da origen a una nueva vida. Esto que he dicho es tan bonito y tan interesante. Ahí es donde encontramos que es un altar, efectivamente, la unión conyugal. ¿Cuál es el valor jurídico y nupcial de esta alianza del hombre y la mujer? Dice Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. La frase tiene carácter jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer? Tiene un carácter jurídico. Porque primero prohíbe el incesto. ¿En qué sentido? Dice, dejará a su padre y a su madre. No dice, se unirá a su madre, como pasó en la comunidad de Corinto, con el incestuoso. Dice, ¿cuál es el problema del incesto en la familia? Y aquí estoy tocando también un problema y una herida profunda a nivel familiar en nuestra tierra. ¿Por qué? Fíjense lo que está diciendo.
esta frase de 2.24 prohíbe el incesto. La relación papá, hijas o mamá, hijos. O lo otro, hermano, hermana. Eso es incesto. Vaya, dice acá, y critica la poligamia. No dice, se unirá a varias mujeres, se unirá a varios hombres. No es ni poligamia ni poliandria. No, no a cualquier mujer, se unirá a una mujer. Dos frases bien importantes de Génesis 2.24 tiene valor jurídico porque prohíbe el incesto y critica la poligamia. Y el divorcio, dice, serán una sola carne. No dice, va a haber otra tercera persona. Ahí va a caber un tercero, un cuarto, un quinto o más. No, ahí no cabe nadie más que el hombre y la mujer, María y José. Pero lo jurídico se enraiza a su vez en las experiencias profundas de Adán y Eva. Es decir, por encima de este carácter jurídico que prohíbe el incesto, la poligamia y el divorcio, por eso es que Cristo interpreta bien este pasaje y dice, por tanto, después que está diciendo eso, dice Jesús aquella frase, por tanto, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Esta es lo que completa esta frase. Dice, es unión nupcial. Esto es decir, esa unión nupcial, la nupcia, es algo más que un vínculo jurídico. Vamos a decirlo así. El derecho está al servicio de lo grande, no es al revés. No podemos hacer de derecho el instrumento de nuestros caprichos, de nuestras incoherencias o de nuestras mañas o del hombre viejo. No es así. Lo jurídico se enraiza en la unión nupcial, es decir, en el misterio hermoso de la esponsalidad hombre-mujer. Unirse a una sola mujer, declarando así la unicidad del amor, del amor y del Dios que lo bendice. Es decir, el amor es exclusivo, hombre-mujer. De eso estamos hablando acá. Y por otra parte, es también un solo creador el que bendice esa unión. Vincularse de modo estable, afirmando la fidelidad a la alianza y preparando un signo para expresar la fidelidad divina. Esto es importante. ¿Cuál es la base para que los hijos aprendan a ser fieles? Que vean a papá y mamá fieles. Y después, que vean que papá y mamá, además de ser fieles entre ellos, o mejor dicho, son fieles entre ellos porque primero son fieles a su alianza bautismal con Dios. Esto es importantísimo. Para el caso de los hogares monoparentales, esto es importante. A veces yo personalmente veo cuando se queda sola la mamá, solo el papá, el drama es decir, siempre estar como con el viviendo del pasado o del momento de la ruptura. Y muchas veces no nos damos cuenta que si Dios permite esa separación o esa ruptura, es una oportunidad para restablecer la alianza con Dios. Si una persona restablece la alianza con Dios, que es la alianza bautismal, entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Vive también la alianza. Aunque la otra persona en el matrimonio no haya comprendido, voy a decir esto para que lo entendamos, no haya estado preparado para vivir una alianza conyugal, porque ese es el drama. Muchas veces la gente no está preparada, por eso dice, tiene que haber perseverancia, tiene que haber fidelidad. Yo se lo digo así a los papás, ¿verdad? Cuando le dice el hijo al papá, papá, me voy a casar. Y le dice, ¿cómo le tiene que decir el papá al hijo? Hijo, ¿usted va a ser fiel a ella toda la vida? ¿O es solamente una aventura? Si usted va a ser fiel a ella, ánimo. Pero si no, no se casa, porque no ese es el matrimonio. Eso es importante. O la hija dice, no, me voy a casar porque tiene dinero, porque me conviene. O lo otro, ¿verdad? Me voy a casar sin conocer que el otro no va a ser fiel. O que tiene un montón de defectos que básicamente anulan el proyecto divino de fidelidad, de exclusividad y apertura a la vida, por ejemplo. Bien, de este modo, tales palabras anuncian las etapas de la vida. Tomar distancia de los orígenes en el padre y la madre, no para negarlos. Dice el cuarto mandamiento. Dice, cuando dice el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, eso es apartarse para una nueva relación.
no es para negar la relación con papá y mamá, porque nos dice el cuarto mandamiento, honra a padre y madre. Dios no anula ese mandamiento. Y después de los primeros tres que tienen que ver con Dios, el primer mandamiento relacional es, a mí me gusta lo que dice Monseñor Bonilla, sí a la vida, sí a la familia, sí a los papás, sí a los, este es sí a la familia, es el cuarto mandamiento. Decir, sí a mis papás de sangre también, mis deberes para con ellos. Eso es bien importante. Entonces, Génesis 2:24 establece una relación con ellos de respeto, de honra, nunca de incesto. Y por otra parte, nos revela también algo nuevo, ¿verdad? El hombre y la mujer, cuando se unen en una sola carne, van a descubrir en su propio cuerpo el origen para el que han sido creados y la capacidad del camino para llegar a Dios. Dice después, sino para enlazar de otra forma con el origen. Fíjese bien, Dios los llama a que dejen el nido para que descubran el origen desde otra vertiente relacional, desde otra familia, creciendo hacia Él a través de la unión conyugal en una sola carne. Esto que he dicho, qué bonito es si uno lo capta, qué hermoso es. Por eso es un misterio de amor, es un misterio nupcial, que Dios mediante mañana lo vamos a retomar. Cuando compartamos la carta a los Efesios 5:32, que es la vertiente ya sacramental del matrimonio. Entonces, ayer veíamos la parte esa que dice el sacerdote, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y después, ahora estamos hablando de ese momento cuando el hombre y la mujer, ¿qué significa aquello cuando usted se dice, yo te acepto a ti como mi esposo y prometo delante de Dios serte fiel? Eso tan sagrado y tan grande, vaya, ¿cómo lo va a pronunciar usted estando ebrio? ¿Cómo lo va a pronunciar una persona que está obligado a hacerlo, no porque quiera entender ni quiera esté dispuesto a esto que he dicho, si ni preparado está? ¿O cómo lo va a pronunciar alguien que porque hay un embarazo a cualquier edad, entendámoslo bien, cómo se va a ver esto si realmente lo que hay es presión, miedo? O que le dice el papá, si no se casa con mi hija, tal cosa. Eso no es en absoluto lo que realmente nos lleva, dice acá, enlazar de otra forma con Dios creador, creciendo hacia Él a través de la unión conyugal en una sola carne. Es crecimiento, es madurez, es como ser más persona y ser más hijo de Dios. Ese es el proceso que se inicia después de la alianza conyugal del momento de las bodas. Un segundo elemento de acá. La fecundidad humana, entonces, se liga a la dignidad propia del hombre. Ser responsable porque responde a la palabra de Dios y pasa por transmitir a los hijos la imagen divina, como se nota en Génesis 5:3. Ahí acota que cuando se genera la generación de un nuevo hijo, también comporta la transmisión de la imagen divina, que es capacidad de alianza, ser relacional, saber que estamos hechos para conocernos, poseernos, etcétera, para amar y conocer a Dios. Eso es lo que papá y mamá le transmiten, además de la herencia genética y otros valores que después el niño va a encontrar en su familia. Bien, entonces ya casi vamos acabando. Dice, la fecundidad secreto del propio origen. Entonces, cuando dice así en la Sagrada Escritura, Adán conoció a Eva. Conocer indica la unión conyugal de los esposos. Ese, como no dice acá, hizo el amor con Eva, no dice así, dice conoció. Se da un conocimiento hondo de sí mismo y de la persona amada. Se conoce con la mente y se conoce a través del cuerpo, que incluye lo sexual y lo afectivo. Conocer significa todas esas vertientes, todas esas dimensiones del acto conyugal. No es solamente saber, ver, esto no es una clase de anatomía nada más, no es mucho más que eso, es una experiencia que involucra todo nuestro ser en todas sus facetas.
Cuando eso se da, ¿por qué decíamos que tiene un poder adherente fortísimo? Porque implica todo, activa todo e involucra todo, todas las potencias del ser, afectivo, sexual, volitivo, intelectivo, etcétera. Bien, se unen en el preciso punto que les recuerda su creación por parte de Dios. Eso, ¿en qué punto? ¿Dónde está la fuente de la vida? Está en esa área que es la parte genital del hombre y la mujer. Y dice, puede así conocerse la luz de su precedencia común del Padre y de su colaboración procreadora con Él. Son co-creadores con Dios. Ellos tocan la obra misteriosa de un Dios que crea. Y después dice, el secreto del origen de cada ser humano, de cada ser humano está ahí, cuando se tocan la vida, imagen y semejanza de Dios. Ahí estamos tocando la fuente de donde brota la grandeza de la persona humana. Vaya, esta parte que a veces uno escucha. Dicen, cuando mi hijo o mi hija tuvo un hijo, el caso de los varones, dice, ¿cómo cambian los jóvenes, sus hijos, cuando tienen a su hijo? Claro, que están experimentando ellos ese misterio de la vida. Imagínense hoy que ellos están a la par cuando nace su hijo, ellos están tocando esta fuente. Si nosotros captamos esto que estoy diciendo, lo captaran los jóvenes, honestamente sería algo mucho más bonito que solamente los cuidados de los primeros años de edad del niño. Es ver que toda esa imagen va creciendo y madurando hasta la estatura de Dios. Eso ya es en sí mismo algo bellísimo en el proceso educativo de los hijos. Es regenerar, no es solo generar. Ese momento de la generación. Otro momento es la regeneración, cuando usted hace a ellos hijos de Dios. Bien, el pecado original oscurece el origen, pero esto es importante. La relación entre Adán y Eva se transforma cuando ambos rompen el nexo con el Creador. Ahí está el punto. Pierden ahora su norte. Voy a decirlo así. Cuando una pareja, por mucho que diga que se aman, pero no lo quieren, no quieren tener ningún vínculo con Dios, le está pasando lo mismo de Adán y Eva en el capítulo 3 del Génesis. Entonces, hay una separación mutua de él y de ella, de ella, de Dios, que es la fuente de su grandeza y la plenitud de su grandeza. Dice, es pecado común en que ambos son cómplices. Lo que ellos plantean es una forma distinta de comprender el amor. Ese es el pecado original, separado de su fuente y de su destino. Nos vamos a amar, dice el hombre de hoy, sin esos compromisos de casarse por la iglesia. Es esto, yo me quiero amar, voy a comprender el amor separado de la fuente del amor y del destino para el que está hecho. Dice después, Dios sigue anunciando, sin embargo, no obstante que parece que el pecado oscurece, dice acá, parecía clausurar la historia con la muerte del hombre. Es decir, lamentablemente por esa equivocada decisión del hombre y la mujer en el tiempo de Adán y Eva y también hoy, cuando los hijos deciden no casarse sacramentalmente, ese es el punto. Dice, eso que parecía conducirlos a la muerte, y de hecho hay que decirlo, a mí me impacta lo del Apocalipsis, parece que estás vivo, pero realmente estás muerto. ¿Cuántos que están juntos, acompañados y viven bien, entre comillas, están muertos? Vaya, dice, a pesar de que el pecado parecía clausurar la historia de la muerte, Dios sigue anunciando que el tiempo tiene sentido y futuro a través de la fecundidad, don y signo suyo. El pecado trajo la muerte y sin embargo, Dios a través de la generación de cada ser humano, ahí encuentra uno nuevamente al mismo Dios que nos promete la vida. Él sigue presente en la vida del hombre y por eso no detiene la historia sagrada como camino de redención hacia su plenitud. Esto es interesante, aunque el hombre parece que con la cultura de la muerte, que es antivida, por ejemplo, ¿qué está haciendo el hombre? Se está cerrando a la fuente de su felicidad, al origen y al fin, que lo va a encontrar en su propio ser corpóreo, dentro de la vida conyugal. Saquemos entonces ya unas conclusiones teológicas así rapiditas, pero que nos van a permitir yo diría lo siguiente para ustedes que ya van preparando su material
alguien preguntaba, ¿cómo vamos a subir las tareas? Voy a decirles lo siguiente. Yo quisiera que ustedes, por ejemplo, de esto que estamos diciendo, usted se plantee cómo podemos traducirle esto a nuestra gente. Ahí, si usted empieza a escribir, por ejemplo, eso que he dicho, hay muchas ideas que usted puede retomar y transmitirlas. Bueno, las conclusiones teológicas van a ayudarle a servir para decir, esto yo lo quisiera decir de este modo, aquí, allá. Eso, si usted lo escribe, ¿verdad? En cada clase va tomando sus notas, usted ya tiene un material precioso que a nosotros nos va a servir y nos va a ampliar el horizonte para que nosotros sepamos responder a este gran desafío de la pastoral familiar. Veamos entonces 4 ideas. El término SARS, que es carne, es el más cercano para traducir soma, que es cuerpo, que en sí mismo ya supone un yo corpóreo relacional, un templo del Espíritu Santo. Vamos a ver, si uno se pregunta en la historia semántica del significado del paso de SARS, de SARS a soma, ¿cuál es el punto? Hay algo nuevo, que el cuerpo de Cristo es un ser relacional. La carne es más egoísta. Eso es interesante decirlo. Por la profunda unidad de la persona humana. Es decir, es un ser relacional donde la unidad es fundamental. Su cuerpo y su yo interior están profundamente unidos. Su cuerpo con su persona. Eso no se puede separar. Y eso está hecho para la relacionalidad. Esto es importante decirlo cuando hablamos de la teología de la corporeidad. Y estamos hechos para darnos, para una dimensión esponsal. Tiene esa capacidad el cuerpo humano y lo revela el mismo Hijo de Dios. Él se casa, sí se casa, pero claro que es otro matrimonio. No es con María Magdalena, por supuesto. Es con su cuerpo eclesial, con la iglesia, con usted, con los bautizados, con nosotros. Un segundo elemento. La diversidad es querida por Dios como posibilidad de comunión, tanto para el diálogo como para la cultura del encuentro, para vivir la alianza, superando el individualismo, el autismo digital. Dios nos quiere distintos, sí. Vaya, conclusión, una conclusión importante. Nunca pretenda que su marido sea como usted. Dios no nos dice, tú tienes que ser igual que yo. No, él dice, vas a ser semejante, dice, no igual. Eso es importante. Hay semejanzas, eso sí. Bien, un tercer elemento. La corporeidad implica relacionalidad con Dios, de quien somos imagen y semejanza suya, con el cosmos, al que hemos de perfeccionar con el trabajo y la relación familiar. Vaya, ¿qué es la familia? Es ampliar la dimensión relacional que yo descubro en la belleza de la vida conyugal. Eso es, dos seres que dicen no vamos a tener hijos, simplemente están cerrando la capacidad que tienen de ampliar sus relaciones, las están volviendo, las privatizan, las encierran en sí mismos. Eso no tiene futuro. Dice después, fundada en la alianza establecida verbalmente por el hombre y la mujer. Antes del acto conyugal hay una alianza, cuya diversidad sexual permite mantener la diversidad con el Creador, que llama al ser humano a una alianza comunional. Y esto es lo bonito de la iglesia. ¿Por qué es misterio de comunión? Es un misterio de relaciones. La iglesia, la parroquia, es una comunión eclesial. El matrimonio es una comunión conyugal. ¿Cuál es la base de la comunión de la parroquia? La comunión conyugal y la comunión familiar. Por eso, qué importante es la iglesia doméstica. Bien, y un cuarto elemento. A partir de la comunión conyugal, la comunidad familiar, que es fecundidad, y la comunidad eclesial, fíjese bien aquí cómo se abre la coinonía, eso es comunión. Dice, hay una fecundidad biológica, esos son los hijos, pero hay una fecundidad eclesial, que son los hijos de Dios, generados por el bautismo, gracias a la fe. Dice, transmitiendo la imagen y semejanza ontológica y moral. Esto es bonito. No solamente transmitimos una información genética del alma, de lo que Dios ha puesto en lo más profundo de nuestro ser, en la imagen y semejanza,
sino que también hay un modo de vivir que es propio de los hijos de Dios, que es lo que Cristo nos enseña y la pastoral familiar nos tiene que educar para vivirlo, como camino hacia su plenitud en Jesucristo, descubierto desde el origen.